Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven. Seguimos los trabajos de este 8º Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida con una mesa redonda muy interesante, una mesa de trabajo que va a tratar sobre el papel de la tecnología sanitaria en la atención domiciliaria. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación Edad y Vida por esta magnífica idea y sobre todo por invitar a la Fundación Tecnología y Salud, de la que me honro en presidir. Es un placer poder colaborar y poder participar en un foro de diálogo profesional, multiprofesional y sobre un tema tan importante. Abrimos una mesa de discusión y de diálogo para conocer las experiencias de diferentes ángulos de este tema tan interesante y sobre todo con tanto futuro como es el de la implicación entre la tecnología y la atención domiciliaria para la salud en este siglo XXI. Para ello tenemos el placer de contar con grandes panelistas en esta mesa que voy a presentar rápidamente para ajustarme al tiempo el máximo posible y dar así ejemplo. Don Raúl Baca, que es el coordinador técnico de la Fundación Edad y Vida. Doña Sara Martos, responsable de proyectos de la Fundación Tecnología y Salud, que serán quienes harán la primera intervención. Posteriormente estarán con nosotros don Sebastián Santa Eugenia, que es el director del Programa de Prevención y Atención a la Cronicidad del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, doña Susana Rodríguez, que es la coordinadora de proyectos y estrategias en el marco de los cuidados en la atención primaria en Andalucía, y don Tomás Castillo, vicepresidente primero de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Como pueden ver, un plantel magnífico para poder tratar este asunto que tanta polémica tiene algunas veces, incluso controversia, pero que tiene una necesidad muy grande de establecer criterios científicos, criterios técnicos, criterios sociales de coordinación, porque está en nuestro futuro y diríamos que en nuestro presente. Para ser riguroso con el tiempo, pues yo ya voy a dar la palabra a don Raúl Baca y don Sara Martos, quienes en los próximos 10 minutos van a hacer un breve análisis de la situación actual de la atención domiciliaria en nuestro país, con especial referencia al marco de las comunidades autónomas, el papel de la tecnología sanitaria, que puede ser, en primer lugar, un modulador entre las necesidades de los pacientes y los recursos de que disponemos. Así que, sin más, dando las gracias a Raúl y a Sara por su presencia, yo les doy la palabra para que procedan a presentarnos sus puntos de vista y el trabajo que han preparado. Adelante. Muchas gracias, Fernando. Y hola, buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla para seguir la presentación. Entonces, a ver si lo hago bien a la primera. Comparto y hago esto en grande. Se está viendo, ¿verdad? Eso es. De acuerdo. Pues para empezar nuestra presentación, hacer unos breves apuntes demográficos para saber de dónde partimos. No voy a descubrir nada nuevo porque en este congreso todos lo sabemos. Hemos conseguido un aumento de la longevidad en el pasado siglo, pero este aumento de la longevidad no es un aumento de la esperanza 100%, de la esperanza de vida 100% en años de salud, sino ya sabéis que habrá de los 20 años adicionales que hay de esperanza de vida cuando una persona cumple 65 años, en las mujeres aproximadamente es la mitad de esa esperanza de vida, tendrá algún tipo de enfermedad, y en los hombres tendrá un tercio de esos 20 años los tendrá con algún tipo de enfermedad. Además, este aumento de la longevidad va asociado a un aumento de la dependencia. Como veis en el gráfico del medio, de arriba en el medio, según se envejece, según las personas van cumpliendo más años, hay un aumento de la dificultad que tienen las personas para realizar actividades básicas de la vida diaria. Esto es que van a necesitar ayudas específicas, ¿no? o cuidados especializados o ayudas específicas para cumplir estas actividades básicas de la vida diaria. Y además, este aumento de la longevidad lo hemos hecho a costa de cronificar enfermedades. Vivimos más tiempos que antes, las enfermedades no nos matan, pero sí que es cierto que tenemos que aprender a convivir con ellas. Eso en cuanto a apuntes demográfico. Pero también se ha producido un cambio o cuando preguntamos a las personas dónde quieren vivir cuando sean mayores, nos responden que casi en el 95%, como ven abajo en una encuesta realmente reciente, tiene menos de un mes, el 95% de las personas responde que quieren vivir en casas, pero ojo, quieren vivir en su propia casa, pero lo realmente interesante para nosotros es ese 46% de la gente que dice quiero vivir en mi casa,
pero con un sistema de asistencia o de cuidados especializados, porque somos conscientes de que en nuestra longevidad o los años que vamos a vivir durante la vejez vamos a necesitar ayuda especializada. Entonces, esto quiere decir que las personas somos realmente conscientes que nuestro aumento de esperanza de vida lleva asociado unas necesidades de cuidados específicas y especializadas y que la gente está dispuesta a tenerlo. Porque luego, cuando hablamos cuál es el papel que tendría la tecnología en estos cuidados especializados durante la vejez, si os fijáis en la encuesta de la derecha, en el gráfico de la derecha, el 67% de las personas dicen que le ilusiona ver qué papel tiene la tecnología siempre y cuando le ayude a aumentar su bienestar y su calidad de vida, ¿no? Digamos que las personas están dispuestas a vivir en su casa con los cuidados especializados y planificando esos cuidados especializados que van a necesitar en un futuro y que además están dispuestos a incorporar aquellas innovaciones y soluciones tecnológicas que les permitan seguir viviendo de la manera que quieren y con la mayor calidad de vida. Pues partiendo de este punto, planteamos nuestro proyecto. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Continuamos con este interesante proyecto que bueno, dado este tsunami, el tsunami demográfico, ¿no?, del que hablaba Adelina en su conferencia inaugural y bueno, dada esta situación, la Fundación Edad y Vida y la Fundación Tecnología y Salud bueno, nos unimos para poder desarrollar, digamos, una estrategia que está dirigida a sensibilizar, a concienciar, ¿verdad?, de la importancia de la atención domiciliaria, de generar ese nuevo modelo de futuro entre todos y, por supuesto, de la mano de la tecnología sanitaria, como aportadora, como moduladora, ¿verdad?, de valor y de esos beneficios que puede tener la tecnología. La tecnología sanitaria efectivamente actúa de modulador al final entre los recursos existentes y lo que las personas necesitan y desean, ¿no?, de una forma integral, además. Definimos la atención domiciliaria en el informe como un conjunto de actividades, intervenciones de carácter sociosanitario, ¿no?, que centrándose en la valoración de las características y necesidades de las personas, de su entorno afectivo más próximo, de su vivienda, tienen un papel, estas características, muy importante, ¿no?, en la prevención y promoción de su salud y que se provee también en su propio entorno habitual, esto es en su domicilio, ¿verdad? Esta es la definición que nosotros hacemos dentro del informe. Al fin y al cabo, la tecnología sanitaria, la atención a domicilio, tiene que tener ese equilibrio, ¿verdad?, entre el control de la enfermedad y, por otro lado, las necesidades y las preferencias, deseos, el contexto, en fin, todo lo que hay alrededor de las personas y sus necesidades. Pero todo esto, ¿verdad?, hay que hacerlo sostenible, hay que ser eficaz, hay que optimizar nuestros recursos, mejorar el sistema sanitario y para esto, pues bueno, en eso estamos todos, ¿verdad? No queríamos dejar de recordar la importancia que tiene la seguridad para el paciente, que las soluciones de las que estamos hablando tecnológicas sean amigables y, por supuesto, a los profesionales sanitarios que en muchas ocasiones van a acompañar, ¿no?, en estos casos, esa atención domiciliaria. Hacemos dentro del informe un análisis de todas las comunidades autónomas dentro de sus planes de salud y de sus estrategias. Además, pues bueno, cuando estábamos haciendo el informe también veíamos, se habían aprobado los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y entonces también hacemos un resumen por comunidad autónoma de lo que tiene que ver sobre todo con la partida relacionada con la economía de los cuidados y el refuerzo de las políticas de inclusión. Entonces, bueno, dentro de ese informe vamos a encontrar todos estos datos que os animo a que tengáis acceso al informe a través de nuestras fundaciones.
Si quieres, Raúl, podemos seguir dando paso dentro claro. de esa parte común, ¿verdad?, que hemos encontrado en las comunidades autónomas en el informe. Digamos que lo hemos dividido en diferentes bloques que podemos desarrollar ahora y sacar esos puntos en común. Sí, como decía Sara, nuestro punto de partida ha sido analizar la situación de la atención domiciliaria en todas las comunidades autónomas y hemos extraído como una serie de conclusiones generales, ¿no?, que van a marcar la situación actual o el punto de partida a la hora de intentar hacer mejoras. Lo primero que vemos es que la atención domiciliaria en los planes estratégicos de salud se le reconoce que tiene un papel privilegiado por la proximidad con la persona atendida, por el papel que tiene la satisfacción de necesidades de estas personas, mucho más, una satisfacción de necesidades mucho más cercana a los deseos, a las preferencias de la persona, a la defensa de los derechos de los individuos. Sí que es cierto que nos sorprendió que hubiese nula o escasa planificación estratégica con un desarrollo específico de indicadores, de objetivos y metas. Para ser justo, hay que decir que hemos analizado los planes estratégicos de salud y que muchos de ellos tenían su vida, cumpliría en 2019-2020 y se tendrían que haber desarrollado nuevos planes estratégicos de salud que por la situación de la pandemia no se han podido desarrollar. Entonces, tenemos que decir que esta nula o escasa planificación estratégica se debe o la vemos en los planes estratégicos antiguos. Un futuro trabajo sería desarrollar o analizar los futuros planes de salud y ver cómo es este desarrollo de indicadores, ¿no?, o esta planificación estratégica. Y también nos sorprende que en estos primeros o en estos planes de salud había poca intervención social o sanitaria. Se hablaba, pero no se concretaba, era más un deseo que un hecho palpable o tangible. Sí, respecto a la estructura y la financiación, también vimos que, por supuesto, las comunidades autónomas, el objetivo que tenían con la atención domiciliaria, uno de ellos es esa optimización de los recursos disponibles, ¿no?, para garantizar precisamente esa sostenibilidad del sistema. Pero también echábamos en falta mecanismos que fueran de gobernanza compartida, ¿no?, digamos que fueran coordinadas y a la vez descentralizadas, porque sí que es verdad que lo que puede valer para una ciudad puede no valer para otra o para un pueblo o para diferentes pueblos. O sea, debería de haber un marco flexible, ¿verdad?, que, en fin, que pudiera, digamos, un análisis, dar esa responsabilidad a los propietarios de los recursos, un análisis que llaman bottom-up, ¿no?, es decir, de lo concreto a lo general, que habiendo un marco flexible de colaboración, pues bueno, se pudiera desarrollar. Y también echábamos en falta, en este resumen de las comunidades autónomas, que hubiera indicadores, ¿verdad?, de calidad de los servicios. O sea, que realmente pudiéramos, pues bueno, hubiera estudios de calidad óptima para comprobar que esos servicios se den con eficacia, ¿verdad? En cuanto a la presencia de la atención domiciliaria en los niveles asistenciales, tampoco voy a descubrir nada nuevo porque es algo que hemos estado hablando durante la jornada de ayer y más específicamente esta mañana. Está presente en todos los niveles asistenciales en forma de diferentes servicios, pero sí que es cierto que hemos visto que hay una gran heterogeneidad en el desarrollo e implantación entre las distintas comunidades y dentro de las mismas comunidades entre distintas zonas de salud, zonas de salud o zonas de atención sanitaria, social, ¿no? Esto lleva a que la persona o los usuarios hablen de la eterna fragmentación de los servicios o la ya clásica sensación de fragmentación de los servicios que reciben de atención sociosanitaria. Y también hemos echado en falta la existencia de mecanismos o acuerdos de relación en los que se establezcan muy claramente cuáles son los roles y las responsabilidades de cada uno de los agentes que intervienen en esta atención domiciliaria integrada y los mecanismos de comunicación entre ellos. En cuanto al papel de los usuarios, sí que es cierto que vemos que existe una tendencia a la corresponsabilización de los usuarios al empoderamiento. Y aquí es cierto que tenemos que entender el empoderamiento a día de hoy no como darle la oportunidad al usuario que tome las decisiones, que sí, que lo es, pero también creemos que, y es algo que
que se debería poner en valor y desarrollar programas específicos para capacitar al usuario, para que el paciente o el usuario sea capaz de tomar una decisión con la mayor información posible y con la mayor calidad posible, ¿no? Luego podrá tomar una decisión que nos guste o no nos guste como profesionales, o podrá tomar la decisión que él quiera, pero al menos como profesionales los sistemas deberían garantizar que ese usuario que toma esa decisión no solo le damos el poder de tomarla, sino que también le capacitamos para tomarlos de la manera más óptima. Pues bien, respecto al último bloque que hablamos de sistemas de información y tecnología digital y sanitaria, también encontramos una dificultad importante, ¿verdad?, para compartir la información entre los distintos niveles, ya no solo entre las distintas comunidades autónomas, sino entre los distintos niveles. Bueno, los sistemas ya lo hemos oído, ¿no?, en los demás congresistas, en los demás módulos. Son sistemas, muchos de ellos interoperables, ¿no? Muchas veces es imposible el entendimiento entre la atención primaria y la atención hospitalaria, por ejemplo, de una misma comunidad autónoma. Y hay un reto realmente, ¿no?, en este sentido, un reto que tenemos datos, o sea, realmente hay servicios como el servicio de teleasistencia o de ayuda a domicilio que maneja muchos datos que nosotros que podemos utilizar, que podemos explotar, ¿no? Entonces, en esa optimización del sistema tenemos que pensar que no siempre tenemos que estar inventando la rueda, sino que muchas veces partimos ya tenemos datos y además muy importantes. Lo que hace falta es que puedan los demás profesionales pues aprovecharlo, y podamos sacarle provecho. Entonces, pensamos precisamente en esa sostenibilidad del sistema. Y luego también hay un desconocimiento ya no solo por parte de los usuarios, ¿no?, de las tecnologías, sino también un desconocimiento de algunos profesionales, ¿no? Entonces tenemos que ver también esta parte, cómo podemos, que los usuarios, que los profesionales tengan acceso a esa formación en tecnologías. Entonces, bueno, mente abierta, liderazgo compartido, yo creo que son claves si queremos que todo esto funcione y que podamos tener un modelo de futuro de atención domiciliaria futuro y ya presente, porque realmente es una necesidad actual. Entonces, nada, cuando queráis. Vale, sí, dejamos aquí la presentación por nuestra parte, porque creemos que es más interesante escuchar ahora el debate con los ponentes. Muy bien, pues muchas gracias, Sara y Raúl, por vuestra presentación. Ha quedado claro que hay una abundancia de datos, de cifras, también de conceptos que recopilan una serie de trabajos en nuestro país, en todas las comunidades autónomas, con una serie de datos demográficos muy importantes y una expectativa de futuro que nos obliga a plantear criterios y estrategias. Como quiera que vamos a tener ahora un tiempo de diálogo y discusión y tenemos como unos 34 minutos aproximadamente, yo quisiera, antes de iniciarlo, retomar un poquito el título de nuestra mesa, el papel de la tecnología sanitaria en la atención domiciliaria. Y antes de iniciar y dar paso a quienes nos acompañan para pedirles opinión al respecto, yo quería preguntaros a ambos, a Sara y a Raúl, con la mayor brevedad posible, como un apunte rápido, de todo lo dicho, habría que retomar en alguna frase o en alguna breve reflexión, entonces, la tecnología en la atención domiciliaria, ¿qué papel puede jugar en estas personas donde se establece, se ve claramente que hay unas necesidades de cuidados tanto a veces complejas como cambiantes, porque el crónico también va a cambiar a lo largo del tiempo? Entonces, la tecnología aquí, ¿qué papel jugaría desde vuestro punto de vista, con la mayor brevedad que podáis? Vale, pues si me permitís, mientras voy compartiendo pantalla otra vez, os voy explicando. En este proyecto, una de las cosas que hicimos fue desarrollar una serie de 10 perfiles clínicos o 10 perfiles ficticios. Nos basamos para ellos en las escalas de morbilidad ajustadas, nos basamos en información de la última encuesta de salud del INE, nos basamos en el perfil de las personas mayores y nos imaginamos unos 10 perfiles clínicos
para ejemplificar cuál es el papel de la tecnología en la atención domiciliaria o en la satisfacción de las necesidades derivadas de unas necesidades sociales y sanitarias de estas personas, ¿no? En el documento podrán encontrar 10 perfiles. Aquí nos vamos a centrar, y puesto que el Congreso es de dependencia, ¿no? de integración sociosanitaria, de atención a personas en dependencia, nos vamos a centrar en el caso de Ángeles, el de la derecha. El de Ángeles tiene 63 años. Como ven, bueno, nos hemos inventado su perfil, pues vive en un entorno urbano con su cónyuge, ella es la cuidadora principal de él, que tiene demencia tipo Alzheimer y que recientemente le han diagnosticado a ella de un deterioro cognitivo que puede ser compatible o no con una demencia, pero que está en fases iniciales. Tiene una red social, bueno, tiene hijos, un hijo y una hija, pero que no es una red de apoyo real o en la que se pueda apoyar porque viven en ciudades diferentes y alejadas, o sea, no le pueden dar apoyo directo en el día a día. Y además tiene un perfil de persona con enfermedades crónicas, presenta una enfermedad renal crónica y tiene una sintomatología depresiva a lo largo de su vida, por lo cual, bueno, ha tenido consumo de fármacos asociados. Y luego, pues eso, tiene una red social amplia y demás. Bueno, pues con casos así nos hemos hecho el ejercicio de cuál es la tecnología aplicable. Y aquí, Sara, si quieres. Sí, hay una tecnología, digamos, lo hemos dividido en tecnologías que responden a variables sociales, como todo lo que tiene que ver con teleasistencia avanzada o teleasistencia móvil, soluciones tecnológicas que, por ejemplo, la puedan estimular de forma cognitiva. También unas tecnologías que responden a variables sanitarias como pueden ser pues, todos los sistemas de point of care portátiles para no tenerse que desplazar al hospital para hacerse pruebas en este caso, en Ángeles tenía una enfermedad renal crónica. Entonces, aquí ponemos el sistema portátil de diagnóstico en tiempo real a través de biosensores para monitorización, por ejemplo, de la creatinina, y podríamos hacer un seguimiento de su enfermedad en el domicilio, o utilizar sistemas de nutrición clínica o bombas de infusión de medicamentos. En fin, hay una variable muy amplia también, todo lo que tiene que ver con productos de higiene de las personas, ¿verdad? O sea, si necesitaran todo el tema de incontinencias, cremas hidratantes, úlceras de presión, todo lo que tiene que ver con lesiones de la piel. En fin, hay infinidad, incluso, bueno, os voy a decir de los equipos de protección individual que tanto hemos conocido durante la pandemia, ¿no? Y bueno, pues hay también incluso procesos que están estandarizados para la reducción de infecciones que tienen que ver con la hospitalización domiciliaria, ¿vale? Entonces hay productos que, aunque en el análisis que hacemos hablamos de atención domiciliaria, también hacemos alguna alusión a la hospitalización domiciliaria. Entonces, bueno, hay productos muchísimos destinados tecnológicos, destinados a esa variable social y a esa variable tecnológica, y comunes como todo lo que tiene que ver con la formación también sobre estas soluciones tecnológicas, ¿verdad? Entonces, sin más, no queríamos robar más tiempo y ahora lo importante, Raúl. Es el debate con los... Bien, muchas gracias a ambos de nuevo. Han quedado claras estas dos opciones. Aquí ya tenemos estos minutos para, puesto que tenemos la suerte de contar con miembros de la mesa de reconocido prestigio y experiencia. Tengo una serie de preguntas enviadas que he ido anotando aquí sobre la marcha. Como son varias y distribuidas entre los diferentes miembros de la mesa, os rogaría concisión en lo posible para que dé tiempo a hacer todas. La primera de ellas va dirigida a don Tomás Castillo. Voy a intentarla exponer. Visto en la exposición de cómo está la situación de la relación tecnología y atención domiciliaria, y aceptado también que las encuestas hablan de una aceptación por parte de los usuarios, de los pacientes, ¿cuál es la mirada que hace don Tomás Castillo desde la plataforma de relaciones de pacientes al respecto? ¿Se aceptaría con facilidad la utilización de tecnología en este tipo de pacientes o usuarios que también podrían ser? Adelante, Tomás. Sí, desde luego. Ya vemos en el estudio que 2 de cada 3 personas están esperando incluso, ¿no? Estarían ilusionadas con que la tecnología se hiciera más presente
en su vida para poderla aplicar. Yo me apunto a las últimas palabras que decía Sara Marcos, ¿no? No tenemos que hablar de un futuro, sino tenemos que hablar de un presente. Yo diría de un presente continuo, ¿verdad? Estamos planificando, estamos decidiendo, estamos implementando, estamos evaluando resultados ya. Yo creo que esto no hablamos de futuro, sino de una necesidad clarísima de que la tecnología esté también presente en el domicilio de las personas para que efectivamente consigamos que ese 95%, incluso más de personas, puedan cumplir con su objetivo de vivir en su casa. Yo creo que es el gran reto que tenemos como sociedad, ¿no? Lograr que la persona reciba los apoyos necesarios en el hogar para que pueda seguir viviendo su vida y no pierda su propia vida cuando tiene una enfermedad crónica, sobre todo cuando avanza la enfermedad, que muchas veces en este momento pues tiene que acudir a instituciones. No voluntariamente, sino por las propias falta de recursos que hay en los hogares, por la falta de planificación que hay para prestarle los apoyos a la persona para que pueda vivir en su barrio, con sus vecinos y no perder toda esa relación social que tanto apoyo también supone, porque la enfermedad no es solamente la manifestación biológica, es también el impacto que produce en la persona cuando tiene que quedarse en casa, la soledad que esto produce con frecuencia, la necesidad de apoyos para poderse desenvolver en el hogar cuando no te puedes apenas levantar de la cama, cuando estás encamado, la pérdida de relación y de esa red social. Si esto supone además que me desarraigan y tengo que ir a otro sitio completamente desconocido, donde incluso me desoriento, porque es un lugar nuevo para mí, no tengo mis cosas, no tengo los olores de mi hogar, ¿verdad? Esa familiaridad que todos tenemos con nuestras cosas, con nuestras fotografías, con nuestros recuerdos. Todo esto ayuda, sin duda, emocionalmente a la persona con una enfermedad crónica. Esto es posible. Pensamos que además no solamente sería muy conveniente que hablásemos en presente continuo y no en futuro, sino que el sistema va a ser mucho más sostenible, sin duda. Sí, la pandemia se ha evidenciado que el uso de la tecnología de la comunicación ha favorecido el que se puedan resolver muchísimas consultas directamente con la atención directa, sin necesidad de ir presencialmente al médico. Pero también es verdad que la tecnología va a cambiar el paradigma. Si tenemos un seguimiento de la persona, si podemos monitorizar permanentemente el estado de salud de la persona, será el propio médico el que nos llame, porque está monitorizando, porque le saltarán alarmas, porque sabrá cómo está nuestro estado de salud. No tenemos que esperar a que la persona se encuentre ya mal. Igual a veces no nos ha llamado en el mejor momento y, sin embargo, si tenemos los datos personalizados, que este es el gran avance que nos permite ir a parámetros de cómo funciona cada uno de los organismos, que es diferente en cada persona, como es lógico, somos seres particulares, individuales, singulares. En todo caso, pues nuestros propios parámetros de salud introducidos en un sistema que permita monitorizarla permitiría grandes avances también preventivos, ¿de acuerdo? Y luego hay algo muy importante, que es la seguridad. Las personas necesitamos sentirnos que alguien sabe cómo estamos de nuestra salud, confiar en el sistema, en el profesional. Y si sabemos que hay alguien al otro lado, esto nos aporta una enorme tranquilidad. Luego podemos hablar de seguridad del paciente y demás en otros aspectos, de seguridad de la información, pero esa presencia continua que nos puede permitir la tecnología, estar monitorizados 24 horas, saber que hay un sistema que nos controla la salud y alguien detrás rápidamente puede reaccionar. También puede humanizar, ¿verdad?, todo esto. Porque muchas veces ir 2 o 3 veces al hospital cada semana, con todo lo que supone de romper dinámicas y demás, esperas hospitalarias, pérdida de tiempo y de dinero, pues esto supone un auténtico problema. Muchas gracias, Tomás, por tu amabilidad y tu reflexión. Muy importante porque representas a los pacientes, que van a ser los receptores de este tipo de asistencia. Y al hilo de tu respuesta y de algunos de tus comentarios, ligo la siguiente pregunta que tengo aquí. Efectivamente, no estamos en un futuro, estamos en un presente continuo. Pero me preguntan, o nos preguntan, lo cierto es que a la hora de la realidad, lo que hay es una asistencia domiciliaria fragmentada. Parece que hay problemas de coordinación o de integración. Y se preguntan a Sebastián Santa Eugenia
¿Cuáles son entonces los retos para conseguir que esta integración de servicios sea también una realidad? Quien pregunta plantea de entrada que él percibe que hay una, y lo dice así, eterna fragmentación en la atención domiciliaria. Adelante, Sebastián, ¿qué opinas al respecto? Gracias por invitarme en primer lugar a la jornada, al Congreso. Es una mesa súper interesante. Intentaré de forma resumida plantar, ¿no? O mostrar cuáles creo yo que son los retos, que además os he explicado en el Observatorio de Gestión Importa, la gestión importa, ¿no? Y hice un post reflexionando al respecto. Yo creo que la historia de la atención integrada social y sanitaria a nivel español, ¿no? Y a nivel catalán, donde yo trabajo, tiene una historia larga, ¿no? De múltiples desencuentros y dificultades, ¿no? Y buenas voluntades, ¿no? Pero sigue existiendo 4 grandes dimensiones o 4 grandes retos que generan como un techo de cristal, ¿no? Invisible, que no nos permite avanzar en la atención integrada social y sanitaria a diferentes ámbitos, a nivel residencial, a nivel domiciliario. Básicamente, si yo los organizara en grandes temas, sería el primero: ¿qué modelo queremos generar desde la perspectiva de la co-creación y la participación de la persona, el ciudadano, ¿no? El paciente, como elemento clave que va a recibir esta atención, ¿no? Todavía a día de hoy, tanto a nivel social, ¿no? De sistemas sociales como sistema sanitario, continuamos teniendo poca experiencia en esta relación o participación o co-creación de tú a tú entre profesionales expertos y personas que son las principales expertas en saber qué es lo que quieren y qué es lo que pasa y cómo les gustaría ser atendidas a la hora de crear estos nuevos modelos de futuro de atención integrada social y sanitaria. Es un elemento que todavía nos crea una barrera invisible para mejorar en esta visión de atención integrada. El segundo gran elemento es que partimos de una idea de concepción territorial diferente, ¿no? Tenemos un mapa de provisión de sistemas sociales y provisión sanitaria que no es coincidente, y esto hace difícil establecer elementos comunes de atención integrada sobre unas mismas personas en un mismo territorio, donde además solemos olvidar un tercer actor que es imprescindible y que tiene cartera propia y presupuesto propio, que es el gobierno local. Siempre cuando hablamos de atención integrada sanitaria y social. Por lo tanto, ¿qué tiene que aportar el sistema sanitario y el sistema de servicios sociales? Pero nos olvidamos que una parte de la cartera de prestación, por ejemplo, en el ámbito domiciliario, depende del gobierno local, ¿no? Diputaciones, ayuntamientos, consejos comarcales, etcétera. Por lo tanto, el territorio. ¿Cómo establecer la gobernanza? ¿Cómo podemos poner a liderazgos de diferentes sistemas a trabajar al unísono alrededor de las necesidades de las personas? Este doble liderazgo, el top-down, como muy bien comentabais anteriormente, la administración y el gobierno local, cómo dicen que tiene que pasar las cosas, pero el liderazgo clínico de expertos tanto del ámbito social como sanitario como de las personas a nivel territorial para poder ver cómo implementar a partir de un marco teórico conceptual, ¿no? En la realidad del día a día, ¿no? Y esto conlleva los siguientes techos de cristales o elementos dificultantes, ¿no? Que son: ¿cómo lo vamos a pagar esto? ¿Cuál es el sistema de financiación? ¿Cómo vamos a contratar la provisión de estos servicios y cómo vamos a comprar estos servicios desde la administración a las diferentes entidades proveedores, ¿no? Del sistema para garantizar que esto se lleva a cabo? Y esto tenemos poca experiencia y a nivel internacional tampoco hay elementos concretos claros que nos permitan trasladarlo y adaptarlo a la realidad española, ¿no? Y finalmente, esto sería un ciclo de mejora, ¿no? Un sistema de mejora continua en la que la evaluación, el aprendizaje y la innovación territorial tiene que verse reflejada para poder trasladar experiencias entre territorios y que ayuden a ciertos territorios que tienen mayor dificultad, a partir de buenas prácticas, poder a este aprendizaje continuo trasladarlo a este territorio. Y sobre todo, en la evaluación, yo creo que uno de los retos es superar aquellos indicadores clásicos de estructura, proceso y resultado para ir a hablar de indicadores centrados en las personas o en prácticas de valor, ¿no? Por lo tanto, indicadores que den respuesta a qué experiencia tienen las personas alrededor de este nuevo modelo de atención, ¿no? Y
cómo se ven ellas que son atendidas, ¿no? Y que son métricas que también tenemos menos experiencia que con estos indicadores clásicos de proceso, estructura y resultado. Creo que básicamente estos serían algunos de los retos importantes. Oye, aprovecho para preguntarte, que acaba de llegar esta cuestión, Sebastián, ya continúo contigo, luego con los demás compañeros. Dice, hemos visto recientemente que se ha publicado un documento de evaluación de la atención integrada social y sanitaria en Cataluña. ¿Cuáles son principales resultados que me puedas decir brevemente y qué aprendizajes y recomendaciones se pueden plantear desde ese documento? Pues una pregunta Oye, complicada. sería otra conferencia, pero... No, lo intento. O sea, nosotros partimos que en el programa de atención integrada social y sanitaria, que sabéis que trabajamos de forma conjunta, es el Departamento de Salud y el Departamento ahora de Drets Socials, antes Afers Socials y Famílies, hicimos un trabajo bastante intensivo que está publicado de modelo conceptual de hacia dónde querríamos que evolucionara el programa de atención integrada domiciliario, el social y sanitario. Son 3 documentos, entre los cuales uno de los 3 habla de marco evaluativo y nuevos indicadores de evaluación, que sirve de un marco conceptual inicial de hacia dónde queremos ir en el presente y futuro en la atención integrada domiciliaria. Antes de plasmar de forma operativa esta situación, sí que somos conocedores de que existen ciertos territorios que ya habían desarrollado en base a este liderazgo bottom-up, ¿no? De líderes clínicos territoriales y participados con pacientes o con personas y entidades, proyectos de atención integrada localizados en el cual quisimos, a través del programa PROAVA de evaluación de políticas públicas, hacer una evaluación integral de la atención domiciliaria, ¿no? social en el ámbito del territorio catalán. Básicamente, cuando analizamos las 105 áreas de servicios sociales de Cataluña, ¿no? Que son los responsables del desarrollo de los servicios de atención domiciliaria, sobre todo hemos analizado exclusivamente el que depende del Departamento de Afers Socials, que es el Servicio de Atención Domiciliaria de Dependencia, ¿vale? Por lo tanto, del que podemos tener datos persona a persona. Hemos visto varias cosas. Aquellos territorios que tradicionalmente los líderes clínicos han trabajado de forma conjunta en desarrollar programas integrados, tienen un impacto positivo importante en el bienestar de la persona, consiguiendo un índice de institucionalización inferior a un 20%. O sea, aquellos territorios que tienen un programa social y sanitario conjunto en domicilio consiguen una reducción de un 20% de que la persona tenga que ir a vivir a residencia. Por lo tanto, vive mucho más tiempo en el ámbito de su propio domicilio. 2, hemos objetivado que, en contra de lo que dice mucha gente, no porque se haga una mejor prestación domiciliaria social se disminuyen los costes sanitarios. O sea, a veces entelequia aquel argumento que dice, hombre, no, porque podemos traspasar presupuesto de salud al ámbito social y esto ayudaría a disminuir el coste de la atención sanitaria. Esto no es así. En los territorios donde más integrado está este sistema de atención social y sanitario en el domicilio, el ahorro, una vez que entra el servicio de atención domiciliaria de dependencia en el sistema sanitario, no llega a 170 euros al año de ahorro. Y en cambio se incrementa mucho el presupuesto social. Es verdad, cada persona que entra en programa de atención domiciliario social, SAT Dependencia, tiene un coste anual de alrededor casi de 5.000 euros. Eso sí, en aquellos territorios que la atención sanitaria y social es conjunta e integrada, es un 17-18% inferior el coste social. Quiere decir que cuando los profesionales sanitarios con los de servicios sociales trabajan el plan individualizado de atención de la persona en el domicilio, esto ayuda a contener el incremento importante de coste social que supone la atención domiciliaria a dependencia. Pero netamente el coste se dispara. Y esto lo hemos de tener claro porque es la sostenibilidad de la atención integrada domiciliaria no pasa por un reequilibrio presupuestario entre un sistema y el otro, pasa por un incremento neto de la aportación, porque es un sistema costoso, ¿no? En el cual todavía estamos muy lejos de la población diana. En Cataluña solo el 2,5% de los mayores de 65 años acceden
a servicios de atención domiciliaria de dependencia, 2,5%. En el ámbito de atención sanitaria, que sería el programa de ADDOM de atención primaria, estamos alrededor de un 4 o 5%. Por lo tanto, en atención conjunta, social y sanitaria, todavía tenemos una diferencia importante. Y esto, si la población envejece y la dependencia se asocia a la aparición de enfermedades crónicas que prioritariamente se dan en personas mayores, quiere decir que todavía estamos muy lejos de la ratio de cobertura poblacional de atención domiciliaria, tanto sanitaria como social, que nos van a venir en los próximos años. Y esto pasa por una modificación de lo que es el sistema de financiación. Estos serían algunos de los resultados. Tenéis el estudio publicado en la página web, os puedo pasar el enlace, tanto del modelo como del marco evaluativo, ¿no?, de la evaluación que hemos hecho del programa. Muchas gracias, Sebastián. Continuamos con las preguntas y intento ligarlas. Hemos hablado del modelo, hemos hablado de los techos de cristal, hemos hablado de la integración, hemos hablado de la tecnología y en qué medida la tecnología aúna, aparece como una especie de pegamento de alguna manera. Pero nos quedaría, y va la pregunta dirigida a Susana Rodríguez, en su calidad de persona experta, coordinadora en programas y estrategias vinculados a los cuidados en la comunidad andaluza. La pregunta que se me plantea aquí, lo que nos plantean aquí es, bien, y visto esto, desde su punto de vista, ¿cómo deberían ser los planes de atención en el domicilio desde el punto de vista de los profesionales que intervienen? Sabemos qué hay que hacer, pero quiénes tienen que hacerlo y cómo deberían de intervenir para que esta atención fuera realmente integral y acorde a las necesidades. Susana, tienes la palabra. Pues muchas gracias, Fernando. Yo también agradezco la invitación a la participación en el Congreso. Y, en efecto, voy a contestar a la pregunta, pero me gustaría decir que para cualquier planificación sanitaria de servicios, como lo habéis hecho en esta mesa, la primera pregunta a responder antes de pasar a cómo lo tienen que hacer los profesionales es esa pregunta de inicio que planteabais. Es decir, lo importante es conocer qué es lo que necesitan estas personas que tienen que recibir la atención domiciliaria. ¿No? Tenemos que partir de ahí, porque si no, verdaderamente no sabemos hacia dónde tendríamos que planificar los servicios. En este caso, servicios de atención domiciliaria centrados en las personas que puedan dar respuesta a todas sus necesidades y además que respondan a cómo esas personas quieren ser cuidadas. No solamente es importante el qué, sino también el cómo, ¿no? Y además que ese tipo de respuesta que desde los servicios se puedan plantear sea lo más amplia posible por parte de los profesionales y no solo. Es decir, tenemos que sumar profesionales, servicios, otros agentes, si realmente lo que queremos plantear son respuestas integrales, es decir, que pueda realmente dar solución a todos los aspectos que esas personas necesitan y nos manifiestan. Y también tiene que ser una planificación de atención domiciliaria integrada, lo llevamos diciendo durante el debate, ¿no? Si no integrada, que esto realmente termina siendo una utopía, o al menos no estamos precisamente en ese momento, por mucho que ya lo hayamos comenzado a explicitar en el discurso, si no es integrada, al menos coordinada, ¿no? Estamos dando los pasos hacia esa coordinación, en algunas comunidades autónomas más que en otras, de manera global o en diferentes en niveles o sectores más que en otros, pero yo creo que estamos empezando a dar pasos hacia la coordinación y ojalá a futuro lo hagamos hacia la integración de servicios. Eso es lo que todos queremos, pero creo que todavía nos quedamos bastante cortos. En principio, lo habéis contado desde que habéis comenzado, es decir, la atención en el domicilio es una atención preferente para una población creciente de personas mayores que lo que quieren es permanecer en su casa el mayor tiempo posible, en las mejores condiciones de bienestar y calidad de vida. Ese tiene que ser el objetivo de la planificación de la atención domiciliaria, que desde luego tiene que ser una prioridad de los servicios sanitarios y los servicios sociales, también de otros sectores institucionales, pero necesitamos el apoyo del tercer sector, de recursos en el ámbito local, como acaba de decir Sebastián, de recursos en el ámbito comunitario, por supuesto, contando con el tejido empresarial, como especialmente está ocurriendo en la actualidad para ofertar soluciones, no solo de apoyo al cuidado y otros servicios, sino también oportunidades de mejoras que se pueden aportar desde la perspectiva de las nuevas tecnologías, que sin ellas pues, difícilmente hubiéramos realmente sacado cabeza como lo hemos estado haciendo en todo el periodo COVID. Todos tendríamos que avanzar juntos porque además lo tenemos que hacer de una manera
sinérgica, simultáneamente y en coordinación. Esto es importante, porque si no, pues no vamos a poder desarrollar respuestas que sean verdaderamente efectivas y que dependan además o den respuesta a lo que nos dicen estas personas que necesitan, ¿no? Tenemos que llegar a conseguir que vivan esta realidad de poder continuar viviendo en su entorno domiciliario. Para mí, este sería el conjunto de intervinientes posibles que nos permitiría conseguir esa realidad. Es decir, lo que verdaderamente pues, nos va a poder permitir ofertar una atención integral y caminar hacia esa integración de servicios. Pero teniendo en cuenta siempre el papel central, también la autonomía de las personas y una cosa muy importante que es incluir la perspectiva y el rol y el apoyo que dan las familias. En este caso, que es otro de los aspectos claves, ¿no? En cualquier planificación de servicios domiciliarios. Si esto lo trasladamos específicamente a los servicios de salud, yo realmente daría como 3 claves a tener en cuenta para hacer una planificación de servicios en el domicilio, ¿no? La primera sería la personalización de los servicios, es decir, esto que estamos diciendo de tener que centrarnos en las personas, aportándole a cada paciente desde luego lo que necesita, a través de sus referentes en salud más cercanos o más próximos, es decir, los equipos de atención primaria, en primer término médicos, enfermeras, y ya dependiendo de cada persona, pues poder incorporar lo que vaya necesitando como interviniente, fisioterapia, terapia ocupacional domiciliaria, las enfermeras gestoras de caso en situaciones de mayor complejidad o la cronicidad compleja, en el caso del apoyo social o apoyo sociofamiliar, dar entrada también al trabajo social y luego, dependiendo de cada una de las necesidades, pues los dispositivos de apoyo como salud mental, cuidados paliativos, es decir, una atención que se centre en equipos que verdaderamente sean equipos integrados. Por otro lado, otro aspecto clave, además de la personalización, es que la atención en el domicilio sea estructurada, lo habéis comentado también anteriormente en el análisis que hacíais Sara y Raúl. Es decir, tenemos que hacer que realmente esa atención en el domicilio obedezca a una metodología que se base en valoraciones integrales exhaustivas que nos determinen esas necesidades y que luego se completen con planes de intervención previstos y establecidos previamente, que además sean compartidos y coordinados entre todos los intervinientes que van a actuar en ese entorno domiciliario del paciente, intentando pues dirigir, no duplicar, no contrariarnos, no contradecirnos, sino dirigirnos hacia el mismo objetivo a conseguir en cuanto a resultados con los pacientes. Y sobre todo, pues persiguiendo también prevenir riesgos. Ahí entrarían también las tecnologías a formar parte de este compendio, ¿no?, de intervinientes. Por último, la última clave que yo tendría en cuenta para hacer una planificación efectiva de la atención en el domicilio es que fuese continuada, lo cual quiere decir que tendríamos que también introducir en esa estructura, definir las características y también los objetivos de cómo va a ser el seguimiento necesario de ese paciente en el domicilio, donde, bueno, pues no solo estamos hablando del seguimiento que tenga que ver de cuando el paciente pasa del hospital a la atención primaria o viceversa, sino también con otros dispositivos asistenciales, lo he comentado anteriormente, dispositivos de cuidados paliativos, dispositivos de hospitalización domiciliaria o de equipos de salud mental. Es importante que exista una continuidad y coordinación entre todos ellos para lo que comentaba Tomás, que las personas se sientan seguros. El seguimiento tiene que ser planificado para que las personas se sientan seguras y también cuidadas con el conjunto de la atención que se presta. Básicamente es la respuesta. Muchas gracias. Bueno, el tiempo avanza de manera irremediable. Nos quedan escasamente 6 minutos. Hay bastantes más preguntas. Yo he elegido una última que es coincidente con varias de vuestras intervenciones y que tiene que ver con el concepto de la medición de la calidad de los servicios. Parece ser que aquí ha quedado claro que son complejos, que hay que averiguar el qué se necesita para poner en marcha el cómo, los profesionales, los sistemas, etc. Voy a hacer esta pregunta de manera general y os tengo que dar a cada uno 1 minuto para contestar, porque no puedo hacer otra cosa, ya lo siento yo. Y la pregunta dice, me gustaría conocer su perspectiva en cómo debería de ser la medición de la calidad de estos servicios. La pregunta es más larga porque habla de indicadores y no puedo darle más tiempo. Entonces, alguna visión, una mirada rápida en 1 minuto sobre este concepto de la calidad aplicada a la atención domiciliaria en este marco tecnológico. Empezamos por Tomás, al principio. Tomás, tienes la palabra, tienes 1 minuto, no tienes más. Bueno, yo orientaría el sistema al paciente, como es lógico que sea la persona usuaria y hay que formarla y hay indicadores muy claros de
cuando logramos que una persona esté capacitada, formada para el uso de las tecnologías, pero también tenemos que estar orientados a resultados, ¿no? Y los resultados es efectivamente el propósito que tenemos es medible para que podamos comprobar si estamos mejorando la calidad de vida de la persona en los parámetros que tenemos establecidos, ¿no? De que la persona pueda realmente mejorar su situación, mejorar también su propia autonomía personal, tener una vida más activa, más comunicada con el exterior, con la sociedad, ¿no? Y que su salud no se convierta en el gran hándicap. Yo creo que la orientación a resultados es muy importante porque de esta manera vamos a comprobar si efectivamente lo que estamos haciendo mejora la calidad de vida de las personas, que es para lo que queremos hacer todo esto. Bueno, estamos ya haciéndolo, vamos a hablar en presente continuo, ¿de acuerdo? Esto es una realidad que tenemos que irla convirtiendo y mejorándola cada día. Es una pena que hay que pedir otro congreso, ¿verdad? Para que podamos debatir más sobre estos asuntos y buscar soluciones. Muchas gracias, Tomás. Sebastián, también tienes tu minuto. Complementando lo que dice Tomás, que yo creo que es importante, ¿no? En cuanto a proceso, estructura y resultado de estos indicadores, hemos de dar un paso más allá y empezar a medir cosas que importen a las personas, ¿no? Prácticas de valor pasan por tener indicadores de experiencia de atención y de resultados, no que importan a los sistemas sociales o a los sistemas sanitarios, sino que importa a la persona, porque a veces lo que acabamos midiendo tiene poco valor añadido para la vida o el impacto que tiene la tecnología o la prestación en la persona. Creo que aquí hay experiencias en este ámbito, ¿no? El Instituto ICOM yo creo que es un referente en cómo diseñar indicadores de experiencia, ¿no? De medir la experiencia de la persona en procesos de atención, y creo que en el ámbito domiciliario, sin duda, hemos de diseñar indicadores de este tipo. Gracias y finalmente está Susana. Adelante, Susana. Pues yo lo plantearía digamos, en tres focos, ¿no? O tres elementos que articularía. En primer lugar, creo que lo que hemos estado comentando durante todo el debate, que es en torno al propio usuario, al propio paciente o la propia persona, ¿no? Indicadores centrados en términos de satisfacción, calidad percibida, otros aspectos cualitativos de interés, o me quedo con lo que acaba de decir el compañero, pues indicadores centrados y diseñados con las propias personas, con lo que puede suponer un elemento de valor o prácticas de valor para ellos mismos. Esto sería el primer término. Luego, también plantearía una medición de la calidad desde el propio proveedor, es decir, con sistemas internos que se generen por el propio proveedor, que puedan monitorizarse los indicadores de calidad dentro de los servicios, que permitan medir, tomar decisiones y entrar en procesos de mejora continua, que son los más conocidos quizás, y cuando sea necesario, entiendo que también será útil incorporar mecanismos de control externos o servicios de soporte externos que puedan también monitorizar esos elementos de calidad y poder constituirse también como aportes o soportes para la mejora de la calidad asistencial. Muchas gracias, Susana. No quisiera ya llegar al final sin dar la palabra tanto a Raúl como a Sara, por si ellos quieren hacer alguna aportación desde el punto de reflexión. Les tengo que repartir 30 segundos a cada uno, no tengo más remedio. Así que, Raúl, ¿quieres intervenir? Nada, yo volver a dar las gracias a todos los presentes, a todos los que habéis participado en la elaboración del informe, y animaros a echarle un vistazo al informe y a las conclusiones que planteamos, que no las hemos presentado aquí en el Congreso porque no pensábamos que era, pensábamos que era más interesante el debate que presentar las conclusiones, y que quien las quiera las tiene disponible en la página web. Así que muchas gracias a todos. Gracias. ¿Y Sara? Igualmente, un placer compartir con todos vosotros y con toda vuestra sabiduría. Y nada, simplemente pues eso, muchísimas gracias. Todo el informe lo tenéis a vuestra disposición, todo el valor que la tecnología sanitaria, todo ese estudio, ese análisis que hemos hecho de comunidades autónomas y bueno, esa colaboración con EDACIVIDA, por supuesto, agradecerles a la Fundación, en especial a Raúl, bueno, pues todo este tiempo trabajado. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos vosotros, porque realmente ha sido una hora de aprendizaje muy intenso. Quizá a manera de resumen en este minuto y medio que nos puede quedar, quisiera deciros que realmente en el marco de un congreso, tener un foro de diálogo
intelectual y profesional de estas características es un privilegio, porque han brotado una gran cantidad de palabras. Cuando las palabras se unen, surgen frases, y las frases se van uniendo y se generan conceptos nuevos. Yo creo que la tecnología sanitaria en la atención domiciliaria tiene toda la pinta de ser un nuevo paradigma de la atención sanitaria del siglo XXI, que cada vez es menos hospitalocéntrica. Y aquí la tecnología, se deduce de vuestras intervenciones, juega un papel realmente importante, pero hay otras palabras que han surgido y que yo he anotado aquí. Tienen que ver con la autonomía del paciente, con dignificar la asistencia, con la capacidad innovadora de la tecnología, con la necesidad de conocer qué se necesita para poner en marcha equipos pluri- o multidisciplinares, la necesidad de que haya una conversación permanente y mantenida entre los diferentes elementos para hacer posible que las políticas de salud recojan cambios en los modelos, capacidad de gobernanza y sobre todo de financiación. En último lugar, habéis hablado de indicadores de calidad y algunos vinculados a la experiencia del paciente. Con lo cual estamos delante del acto sanitario nuevo del siglo XXI. Es un acto de futuro que, por lo tanto, aúna a que el diálogo, más que el diálogo, será la conversación por aquello de convertirnos unos a otros en que el acto sanitario es al final conseguir que un paciente tenga una calidad percibida en todos sus aspectos. Se me ocurre una última reflexión, ya sí personal, según anotaba vuestras intervenciones. Ha surgido el tema de la sostenibilidad, el tema de la financiación, el tema de los recursos. Efectivamente, la palabra sostenibilidad está en boca de todo el mundo ya desde hace muchos años, en la que siempre se habla de la sostenibilidad de lo que hace tiempo ya era insostenible. Yo creo que hay que plantearse éticamente un concepto nuevo, y es si este reto de la tecnología sanitaria en la atención domiciliaria nos exige una reflexión ética y ontológica sobre su sustentabilidad. Deberíamos hacer sustentable el concepto de atención domiciliaria con la ayuda de la tecnología y de los nuevos profesionales del siglo XXI. Yo os lo dejo ahí. Me preocupa profundamente esto porque hemos de hablar ya menos de sostenibilidad, que ya sabemos que no lo va a ser, pero sí de que es necesaria su sustentabilidad. Así que yo os doy otra vez las gracias de todo corazón, tanto a Raúl Vaca, Sara Martos, Sebastián Santaeugenia, Susana Rodríguez y Tomás Castillo, por vuestra deferencia y amabilidad en compartir vuestra experiencia y vuestra sabiduría, y que quienes nos hayan escuchado hayan podido disfrutar tanto como quien ha tenido el privilegio de moderar la mesa. Así que sin más, hasta pronto y muchas gracias.